Bueno, vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de estudio del texto de Kant que se llama Hacia la paz perpetua, un esposo filosófico. Nosotros nos habíamos quedado habíamos visto ya el sexto artículo preliminar y habíamos leído también la, la cola al final que aparece. Ujú. Y ahora vamos a pasar a la sección número 2, la segunda sesión, donde aparecen los artículos definitivos hacia la paz perpetua entre estados. No sé si te animas a leer, Ronald, Sí, que de eres acuerdo. nuestro lector oficial. Listo. Entonces, sección segunda que contiene los artículos definitivos hacia la paz perpetua entre estados. El estado de paz entre seres humanos que viven juntos no es un estado de naturaleza, status naturalis, sino más bien un estado de guerra. Es decir, a pesar de no ser siempre un desencadenamiento de las hostilidades, sí es amenaza duradera con las mismas. El estado de paz debe ser entonces fundado. En efecto, la omisión de las hostilidades no significa aún seguridad y sin proporcionar esta un vecino al otro, lo cual solo puede suceder dentro de un estado legal, el uno puede tratar al otro, a quien le haya exigido esta seguridad, como un enemigo. Hay una nota al pie de Kant que dice, se presupone comúnmente que a uno no le estaría permitido proceder hostilmente contra otro más que solo en el caso de que este último ya me hubiera lesionado con su actividad y este comportamiento es completamente correcto cuando ambos viven en el estado civil legal. En efecto, a través del hecho de que éste haya entrado en este estado, se proporciona a aquel la seguridad necesaria a través de la autoridad que posee poder sobre ambos. Pero el ser humano o el pueblo en el mero estado de naturaleza me arrebata esta seguridad y me lesiona ya solo mediante este encontrarse en ese estado al estar junto a mí, aunque no estuviera activo, facto, sino únicamente por la carencia de leyes de su estado, statu injusto, que supone una amenaza constante para mí y yo le puedo obligar o bien a entrar conmigo en un estado comunitario legal o bien a retirarse de mi vecindad. El postulado entonces que subyace a todos los artículos que siguen es: todos los seres humanos que pueden influir recíprocamente unos sobre otros deben pertenecer a alguna constitución civil. Pero toda constitución jurídica es, por lo que concierne a las personas que en ella están, uno, una constitución según el derecho civil de los seres humanos dentro de un pueblo, ius civitatis. Dos, una constitución según el derecho de gentes de los estados en relación mutua, ius gentium. Tres, una constitución según el derecho cosmopolita, en tanto que los seres humanos y estados, estando en una relación externa en la que se influyen mutuamente, deben ser vistos como ciudadanos de un estado universal de seres humanos, ius cosmopolitum. Esta división no es arbitraria, sino necesaria con respecto a la idea de la paz perpetua. En efecto, si solo uno de ellos en relación de influencia física sobre el otro estuviera aún dentro de ese estado de naturaleza, estaría asociado al estado de guerra, liberarse del cual es justamente la intención que aquí se persigue. Fin de la cita. ¿Continúa con el primer artículo o comentamos este primero? Continuamos, leamos todo el primer artículo y después comentamos. Correcto. Primer artículo definitivo hacia la paz perpetua. La constitución civil en cada estado debe ser republicana. La constitución republicana es aquella fundada en primer lugar según los principios de la libertad de los miembros de una sociedad como seres humanos. En segundo lugar, según los principios de la dependencia de todos de una legislación común como súbditos. Y en tercer lugar, en conformidad con la ley de la igualdad de la misma,
como ciudadanos del Estado. Ella es la única que surge de la idea del contrato originario sobre el cual debe fundarse toda legislación jurídica. Aquí hay otra nota al pie de Kant que dice: la libertad jurídica, por tanto externa, no puede definirse como se suele hacer a través de la autorización de hacer todo lo que se quiera mientras no se cometa injusticia hacia nadie. Pues, ¿qué significa autorización? La posibilidad de una acción mientras no se cometa a través de ella ninguna injusticia. De manera que la explicación dice lo siguiente: la libertad es la posibilidad de las acciones a través de las cuales no se comete injusticia. No se comete injusticia contra nadie, se haga lo que se quiera, si de hecho no se hace injusticia a nadie. De ello se sigue que se trata de una mera tautología. Más bien se puede explicar mi libertad externa jurídica de esta manera: es la autorización de no obedecer ninguna ley externa a la que no haya podido dar mi consentimiento. De la misma manera, la igualdad externa jurídica dentro de un Estado constituye aquella relación entre los ciudadanos según la cual nadie puede vincular jurídicamente a otro sin someterse él mismo a la ley y poder ser a sí mismo obligado a su vez. No hace falta explicación alguna del principio de dependencia jurídica, pues este ya está incluido en el concepto de una constitución del Estado. La validez de estos derechos innatos, necesariamente pertenecientes a la humanidad e inalienables, es confirmada y elevada por el principio de las relaciones jurídicas del ser humano mismo con seres superiores, si él se los imagina, al imaginarse también, según los mismos principios, como ciudadanos de un mundo suprasensible. En efecto, en lo que concierne a mi libertad, no tengo vinculación con relación a las leyes divinas, que solo puedo reconocer a través de la mera razón, más que en la medida en que haya podido dar mi propio consentimiento, pues a través de la ley de la libertad de mi propia razón, puedo primeramente crear un concepto de la voluntad divina. En lo que respecta al concepto de la igualdad con relación al ser más sublime del mundo, exceptuando a Dios, que yo pudiera concebir, un gran eón, no existe ninguna razón por la que yo, cumpliendo mi deber en mi puesto, como eón en el suyo, obedeciera al deber dándole a aquel el derecho a ordenar. La razón de que este principio de la igualdad, como el de la libertad, no se ajusta a la relación con Dios, es que este ser es el único en el cual cesa el concepto de deber. Por lo que respecta al derecho de igualdad de todos los ciudadanos como súbditos, depende únicamente de la respuesta a la pregunta sobre la admisibilidad de la nobleza hereditaria, si el rango concedido por el Estado de un súbdito ante otro debe preceder al mérito, o más bien este debe preceder a aquel. Ahora bien, es evidente que si el rango está vinculado al nacimiento, es incierto si el mérito, ya sea en relación a la destreza en el cargo o a la lealtad en el mismo, se seguirá de aquí. Además, es tanto como que sin mérito alguno se le hubiera concedido al favorecido ser detentador de órdenes, lo cual la voluntad universal del pueblo nunca acordaría en un contrato originario que sería el principio de todos los derechos. En efecto, un noble no es necesariamente por el hecho de ser un hombre noble. En lo que respecta a la nobleza de cargo, como se podría nombrar al rango de una magistratura superior que hay que ganarse por sus propios méritos, el rango no está adherido como propiedad a la persona, sino al puesto, y así la igualdad no se ve violentada. En efecto, si aquella depone su cargo, se deshace también de su rango y retorna al pueblo. Sigo en el texto, dice, voy a retomar desde el inicio de la oración. Ella es la única que surge de la idea del contrato originario sobre el cual debe fundarse toda legislación jurídica. Es, pues, por lo que concierne al derecho en sí misma, aquella que subyace originariamente a todos los tipos de constitución civil. Y así solo resta la pregunta de si también es la única que puede llevar hacia la paz perpetua.
La Constitución republicana, además de tener la integridad de su origen, de haber surgido de la fuente pura del concepto del derecho, tiene aún la perspectiva de la consecuencia deseada, a saber, la de la paz perpetua, cuya razón es la siguiente. Si, como no puede ser de otra forma en esta Constitución, se requiere el asentimiento de los ciudadanos para decidir si se debe llevar o no a cabo la guerra, no hay nada más natural que, ya que deben decidir todos ellos los desastres de la guerra que recaerán sobre ellos mismos, como son el de combatir ellos mismos, el de hacerse cargo de los costos de la guerra con su propio patrimonio, el de reconstruir miserablemente la desolación que deja la guerra tras de sí, y por último, y para colmo de males, el de hacerse cargo de las deudas que amargan a la paz misma y que nunca acabarán debido a guerras próximas y siempre nuevas. Piensen mucho si han de comenzar un juego tan ruin. Por el contrario, en una constitución donde el súbdito no es ciudadano del Estado, es decir, en una constitución que no es republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo, pues el jefe de Estado no es un miembro del Estado, sino propietario del Estado, y la guerra no le hace perder lo más mínimo en sus banquetes, cacerías, palacios de diversión, fiestas cortesanas, etcétera, decidiendo así ir a la guerra como una suerte de juego sin causas significativas y dejando con indiferencia, debido a los buenos modales, su justificación al cuerpo diplomático que está siempre listo para estos menesteres. Para no confundir la Constitución republicana, como comúnmente sucede con la Constitución democrática, debe ser notado lo siguiente. Las formas de un Estado, quívitas, pueden ser clasificadas según la diferencia entre las personas que poseen el supremo poder del Estado o según la forma de gobierno del pueblo que ejerce su jefe, sea este quien sea. A la primera se la llama en realidad forma de la dominación, forma imperi, y solo tres formas de la misma son posibles. Aquella donde una persona posee el poder dominante, o bien algunas personas vinculadas entre sí, o bien todas juntas, las que constituyen la sociedad civil en su conjunto. Autocracia, aristocracia y democracia. Poder del príncipe, poder de la nobleza y poder del pueblo. La segunda es la forma de gobierno, forma regínimis, y concierne al modo basado sobre la Constitución, el acto de la voluntad general por el que la multitud se convierte en pueblo y por el que el Estado hace uso de la perfección de su poder. Y es en relación con esto último, o bien republicana o bien despótica. El republicanismo es el principio del Estado, de la separación del poder ejecutivo del gobierno del legislativo. El despotismo es el cumplimiento arbitrario del Estado de leyes que él se ha dado a sí mismo, por tanto, de la voluntad pública tomada por el regente como su voluntad privada. Bajo las tres formas del Estado, es la democracia, en el correcto entendimiento de la palabra, necesariamente un despotismo, porque fundamenta un poder ejecutivo en el que deciden todos, aunque sea en contra de uno, que de esta manera no asiente a los demás, es decir, todos que a su vez no son todos. Ello constituye una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad. Toda forma de gobierno que no sea representativa es en realidad una no forma, porque el legislador no puede ser en una y la misma persona al mismo tiempo ejecutor de su voluntad, de la misma manera en la que lo universal de la premisa mayor de un silogismo no puede ser al mismo tiempo la subsunción de lo particular en la premisa menor. Y aunque las otras dos constituciones de Estado son hasta este punto siempre defectuosas, ya que proporcionan espacio a una forma de gobierno semejante, es de todas formas posible que adopten una forma de gobierno conforme al espíritu de un sistema representativo, como al menos decía Federico II, que él era solamente el servidor supremo del Estado, lo cual es imposible en la Constitución democrática, pues todo el mundo quiere ser dominador. Hay una nota al pie en Estado que dice: se han tildado frecuentemente a las altas denominaciones que seguidamente se hacen acompañar al título de dominador
elegido por Dios, corruptor de la voluntad divina sobre la tierra y representante de aquel, con adulaciones groseras y que provocan mareos. Pero esto me parece sin fundamento. Es equivocado el que aquellas deban enorgullecer al propietario de las tierras y deberían más bien humillarlo en su alma, si es que tiene entendimiento, lo cual se tiene que presuponer, y piensa que ha asumido un cargo que es demasiado grande para un hombre, a saber, lo más divino que Dios tiene en la tierra, que es administrar el derecho de los seres humanos y estar en todo momento preocupado por haber llegado de alguna manera demasiado cerca de la niña de los ojos de Dios. Fin de la cita. De esta manera, se puede decir que cuanto menor sea el personal del Estado, el número de los dominadores, tanto mayor será la representación de los mismos, tanto más concordará la constitución del Estado con la posibilidad del republicanismo y puede esperarse a través de reformas paulatinas elevarse por fin hacia él. Por esta razón, llegar a esta constitución jurídica, la única perfecta, es más difícil en la aristocracia que en la monarquía, y en la democracia, no obstante, es imposible llegar de otra forma que no sea por medio de la revolución violenta. Pero el pueblo tiene un mayor interés sin comparación en la forma de gobierno que en la forma de Estado, al mismo tiempo que la mayor o menor adecuación a aquel fin tiene mucha importancia también. Hay una nota al pie, nuevamente en forma de gobierno, que dice, Mallet Dupin se vanagloria en su lenguaje genial, aunque hueco y desprovisto de contenido, de haber llegado después de muchos años de experiencia a la convicción de la verdad de la famosa sentencia de Pope. Deja a los locos que discutan sobre el mejor gobierno. El gobierno mejor dirigido es el mejor. Si esto nos dice tanto como que el mejor gobierno es el mejor gobernado, entonces, según la expresión de Swift, abrió la nuez de un mordisco y ésta lo recompensó con un gusano. Si significa, no obstante, que también es la mejor forma de gobierno, es decir, la mejor constitución, entonces su afirmación es fundamentalmente falsa. En efecto, los ejemplos de un buen gobierno no demuestran nada sobre la forma de gobierno. ¿Quién ha gobernado mejor que un Tito o un Marco Aurelio y sin embargo legaron como sucesor a un Domiciano, el primero, y a un Cómodo, el segundo? Ello no podría haber pasado en una buena constitución de Estado, pues la inadecuación de ellos para ese puesto era conocida desde temprano y el poder del dominador era suficiente como para haberlos excluido de ese cargo. Fin de la nota. A esta forma de gobierno conforme al concepto del derecho, sin embargo, pertenece el sistema representativo, en el cual es posible una forma de gobierno republicana, sin la cual, sea cual fuera la constitución, el gobierno será despótico y violento. Ninguna de las antiguas así llamadas repúblicas ha conocido esto y tuvieron que disolverse sin más en el despotismo que bajo el poder supremo de uno solo es aún la forma más soportable entre todas. Bien, bueno, no sé si tienen algún comentario. Sí, pero un minuto voy por un vasito de agua. Ya, Eso. bien, bueno, comentarios respecto de lo que hemos leído ahora. Mm. Sí, hay una cosa que me pareció interesante en el primer pie de página, eh, que tiene que ver con esta, digamos, claro, aquí aparece que hay una recuperación de esta intuición básica de Hobbes, pero yo creo que Kant le ha dado como digamos, una presentación en donde aparece cuál es el peligro que subyace a un estado de naturaleza. Digamos, me parece que Hobbes piensa que el peligro en el estado de naturaleza es la potencialidad de la violencia, ¿no? Es decir, el peligro que yo corro de que cualquiera puede decidir por cuenta propia
que soy una amenaza, ¿no? Y entonces se vulneran mis bienes o mis expectativas de conseguir lo que considero bueno. Pero aquí Kant señala como muy enfáticamente eh, es esto que voy a leer a continuación, ¿no? Dice, el postulado entonces que subyace a todos los artículos que siguen es, todos los seres humanos que pueden influir recíprocamente unos sobre otros deben pertenecer a alguna constitución civil. Entonces, digamos, el énfasis que hace Kant tiene que ver en un potencial de dominación que no se agota en el daño que puede ser físico, ¿no? Etcétera, sino, digamos, hay una situación de inestabilidad que puede dispararse por el lado de la dominación y entonces, en un estado de naturaleza, eh, yo debo exigir que entremos en una constitución civil, porque de otro modo hay una potencialidad de dominación que puede aparecer o emerger en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay, digamos, la relación está como trabada en ese asunto, es decir, en la medida en la que, digamos, nuestra proximidad nos pone ya en esta relación recíproca de, de mutua influencia, entonces forzosamente, o bien tenemos que darnos una constitución civil que regule nuestra libertad externa, o bien estamos ya potencialmente dominados bajo la potencialidad de una voluntad arbitraria, ¿no? Que puede ser la tuya o puede ser la de unos cuantos que están próximos, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante porque eh, ahí hay una ya reflexión a propósito de cómo es que están trabadas estas relaciones, ¿no? Es decir, eh, no es simplemente casual la emergencia de la guerra, ¿no? Y por lo tanto hay una necesidad de transitar hacia una constitución civil. Por eso quería comentar eso para empezar, pero no sé qué piensas de este punto o qué Sí, piensan los bueno, demás. ¿cómo se llama? Es interesante porque ahí queda clara cómo la diferencia entre Hobbes y Kant es la diferencia que hay entre el liberalismo y el republicanismo, ¿no? Es, Claro, sí, para Hobbes está entendiendo la libertad como no interferencia y la violencia como un ejercicio de la interferencia, ¿no? mm, Entonces, ¿cómo se llama? En cambio, Kant lo que está hablando es de, ¿cómo se llama? De influencia, ¿no? claro, de una Entonces, recíproca influencia. recíproca influencia, es decir, de un potencial amenaza de dominación. Correcto, Entonces está pensando el concepto de libertad como no dominación. sí, Entonces, para evitar esa dominación arbitraria, es necesario que los individuos ingresen a a un estado, digamos, jurídico, ¿no? Alan y Ángel, ¿cómo y están? Ángel acaban de llegar. Oye, sí, buenas noches, disculpen, disculpen. Entonces, eso, digamos, yo lo veo de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Es Claro, por eso, porque la interferencia tiene que ver con un hecho que es casi puntual, ¿no? Es como yo tengo un conjunto de libertades y en la medida en que tú no interfieras con nada de eso, entonces yo soy libre, ¿no? Pero esa concepción de la libertad niega que hayan relaciones de dependencia recíproca, ujú, ¿no? Es decir, no aparecen en ese análisis.
Y lo que está diciendo Kant es, no, digamos, si ya es alguien que, no, convive contigo, es alguien que puede afectar o influir en tus expectativas de vida, entonces, ¿no? Ya hay un potencial de dominación. Claro. Entonces hay una segunda diferencia aquí, ¿no? Digamos que normalmente a estos contractualistas, porque Kant también es un contractualista, ¿no? Mm, A todo contractualista se le atribuye la idea de pensar el estado de naturaleza eh, como un estado donde los individuos están aislados unos de los demás y solamente entran en relación en el estado civil. Pero eso es cierto en la teoría liberal, digamos, la de Hobbes y sí. después, obviamente, la de John Locke. Pero no es cierto en el caso de la teoría republicana que Kant está presentando. No sé si habrá habido un republicano antes de Kant que abrace una concepción, digamos, contractualista. Pero, Mm, pero, ¿cómo se llama? Pero lo que queda claro es que el estado de naturaleza ya es de por sí un estado de mutua influencia. Y en ese sentido es un estado donde es un tipo de sociedad. mm, Rousseau, sí, Rousseau también seguramente pensaba el estado de naturaleza como un estado de mutua influencia. ¿Cómo lo pensaba Rousseau? el estado de naturaleza. Sí, No, yo creo que no hay, eh, una tematización del estado de no hay una naturaleza. tematización de ese escenario como hipotético. Claro, tiene estas reflexiones sobre la condición natural del hombre, ¿no? Y que hay es antagónico respecto a la posición de Hobbes en ese sentido, pero Pero ¿cómo se llama? En el contrato social. En el mm, contrato social hay un momento en el cual la voluntad digamos, de todos se convierte en la voluntad general. claro, de todos, digamos, Digamos, de consumo, ¿no? de- claro, de cada uno, digamos, pero lo que pasa es que Locke, mejor dicho, Rousseau piensa en términos de voluntad y cómo se llama, y voluntades entrelazadas, ¿no? Mm, Entonces, o en relación, pero yo en el estado, digamos, civil, digamos, o en contratos sociales donde se entrelazan esas, se vuelven de consumo, ¿no? mm. Bien, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Pero, claro, y es en ese sentido que la persona que no quiere ingresar a un estado civil, está ya de por sí agrediéndome, ¿no? Claro. Es que la impresión que me da es que la intuición detrás de esta idea es no hay no interferencia que no sea a la vez una potencialidad de dominación, en el sentido siguiente, ¿no? Eh, yo estoy, como tú no estás sometido a la misma legislación que yo y algunos nos hemos dado,
entonces, y convivimos contigo, entonces dependemos de tu capricho arbitrario. Si a ti te da la gana, nos agredes. Porque mm, no te has, no formas parte de una constitución republicana como nosotros. Entonces, las dos opciones, dice Kant, es o yo le obligo a entrar conmigo en el Estado comunitario legal o debe retirarse de mi vecindad. O sea, no hay otra. No es que no conscientes o no conscientes, sino o bien convivimos todos dentro de un Estado civil republicano o bien es mejor como, ¿no? Claro, eso no se puede en las condiciones de sociedades reales, ¿no? Pero con lo cual, la consecuencia es que sin una constitución civil, yo estoy sometido a la voluntad arbitraria de cualquiera. ujú. Claro, ese reino del capricho, ¿no? Sí, Ahora hay otra cosa, digamos, porque él después pasa a enumerar los tres niveles, ¿no? sí. El estado, digamos, el derecho, el estado civil, mejor dicho, Derecho civil, claro, es el derecho interno. el, el jus gentium, el derecho internacional, Sí, derecho de gentes. y el derecho cosmopolita. Correcto. ¿Y cómo se llama? Bueno, quiero ver esta hipótesis, porque es una hipótesis que una vez se le escuché a Ciro plantearla, ¿no? Esos tres niveles representan a las tres ideas de la razón. Al yo, al mundo y a Dios. Es decir, el estado civil o el derecho político es, el yo es interno al Estado, Correcto, es el yo, digamos, es la constitución del Estado como un yo. como un yo. Sí, El derecho cosmopolita, el derecho de gentes es, ¿cómo se llama? Es el mundo en el cual los individuos, los yos particulares, son independientes, pero sí, están claro. en una relación. Sí, porque Kant define esta idea de mundo como la idea de la relación dinámica de todos los fenómenos bajo la ley natural Ujú. o bajo leyes naturales, ¿no? Claro, y el Entonces, derecho sería, cosmopolita sí, sería Dios, y porque ¿cómo se sí, llama? Porque incluye tanto a los individuos, a los estados y también incluye tanto la relación entre individuos como la relación entre estados claro, sería la idea de totalidad, pues, ¿no? de totalidad. Correcto, sí. No, no, no me parece para nada despreciable esa intuición, me parece muy interesante. Porque sí, claro, Kant era muy sistemático, ¿no? Entonces, no me parece accidental. Y claro, y además la idea es de mundo, tiene que ver con, claro, la relación entre los diferentes pueblos bajo leyes republicanas, pues, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Una Mm. federación de estados. Entonces, claro, sí. Sí, Claro. y además también surge, digamos, en relación con lo que comentábamos hace un ratito, que claro, necesariamente debe avanzar el asunto hasta un derecho cosmopolita, ¿no? Porque la influencia recíproca va volviéndose más compleja y más sofisticada, pues. Entonces, yo tengo relación con otros individuos y entonces nos damos una constitución y se constituye un Estado. Pero entre estados también hay el derecho de gentes. Pero además, cada individuo tiene relación respecto de su estado, respecto, ¿no? De los otros, en relaciones, ¿no? De vecindad.
Por lo tanto, la posibilidad de que el Estado, un Estado extranjero te vulnere, ¿no? Es una posibilidad real. Y Ujú, de hecho, ese ha sido el origen de todo lo que hoy conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos, porque la idea detrás de la emergencia de ese sistema es que, claro, en algún momento se dieron cuenta de que si vulneran un derecho tuyo, interviene el Estado, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el Estado es el que vulnera tus derechos? ¿No? Entonces, claro, ¿cómo haces para que tus derechos queden protegidos frente al poder irresistible de tu propio Estado? Entonces, claro, parece que el derecho cosmopolita apunta a maneras por ese lado. Es la constatación de que hay una influencia potencial entre estados e individuos, ¿no? Y ujú. que no siempre será armónica. Claro, claro. Aquí Ángel ha dicho cómo se llama. No, la sesión de hoy es sobre la paz perpetua. Sí. Ujú. No sé si los demás tienen algún comentario. Nosotros hemos estado hablando largo. Sí. Bueno, hay otro tema, ¿no? Digamos, avancemos un poco más, porque, claro, cuando él habla, cuando él entra ya al estado civil, mejor dicho, al derecho político, él mira el asunto de dos formas, ¿no? Por por el lado de los principios y por el lado de la distinción entre la forma de imperio y la forma de gobierno. Y hace, ¿cómo se llama? Claro, los principios es el principio de libertad, de igualdad y de dependencia, ¿no? Y habla de la libertad como libertad jurídica, Sí, claro. libertad externa. Y ahí es bien interesante también, ¿no? Porque igual, así en contra de lo que dice el liberalismo, que la libertad sería como ausencia de impedimentos o interferencias y entonces la ley también puede interferirte. Y de hecho, eso es la posición de Hobbes, ¿no? Hobbes dice hay que ceder, entonces uno cede derechos en el contrato original, Renunciar a parte de la libertad, de ¿no? la libertad, ¿sí? Para ganar en seguridad, ¿no? Entonces es como un cálculo, ¿no? Si yo doy esto porque voy a recibir eso. Pero Kant piensa la libertad más bien como fundada en el derecho. Entonces, claro, es como el límite o los límites permiten que yo sea más libre, pues. Eh, porque lo que hacen es impedir precisamente que yo esté bajo el poder arbitrario de cualquier otro. Claro, la libertad jurídica él entiende, también la llama libertad exterior, ¿no? Porque hay Libertad una exterior. diferencia entre libertad interior, que sería la moral, y la libertad exterior, que sería la jurídica, ¿no? La moral es, Correcto, ¿cómo se llama? Libertad interior es aquella que se expresa a través de la idea de, ¿cómo se llama? De tener la capacidad de darse uno mismo la ley, ¿no? Como autonomía, autonomía moral. Pero hay el otro tipo de autonomía, que es la autonomía jurídica, es la capacidad de ser colegislador de la ley jurídica. claro, de no estar sometido a una ley a la que no pueda dar mi consentimiento, dice. Así es. Entonces ahí
Habermas insistió mucho en esos dos niveles de autonomía, ¿no? Autonomía moral y la autonomía jurídica. Correcto, sí. Y claro, ¿cómo se llama? Lo veía como espacios diferentes, dos espacios diferentes. Force más bien parece que, que borra un poco esa distinción, porque todo lo trata en términos de autonomía, autonomía moral. Claro, por la idea del derecho a la justificación. Si el derecho a la justificación es un principio moral básico que permite articular también el sistema jurídico. En cambio, aquí lo que Kant está es utilizando un recurso de la tradición del siglo clásica, digamos, de la modernidad clásica, ¿no? Que es la Correcto. diferencia entre el principio jurídico y el principio moral. Mm. En Habermas también está, digamos, esa, ¿cómo se llama? Está por un lado la distinción, pero por otro lado también está la misma jugada que hace Force, que es colocar el principio de comunicación con un principio moral y jurídico al mismo tiempo, Mm. ¿no? Sí, claro, dice algo así como que son co-originarios, porque, digamos, si, claro, él en Facticidad de Validez discute, eh, digamos, digamos la manera en la que van emergiendo, ¿no? Entonces, claro, para Kant, eh, primero, digamos, primero sería autonomía moral y en segundo lugar sería autonomía jurídica, ¿no? Eh, pero claro, él dice, no, eso no puede ser, porque entonces estaríamos recayendo en una doctrina del derecho natural, etcétera, etcétera. Entonces él dice, claro, tiene que quedar como casado, ¿no? Tiene que ser dos principios cooriginarios y entonces el Ujú. principio que funda es el principio eh, Es ¿no? El el principio de principio, discurso, ¿no? claro, que es básicamente el principio de comunicación. Es Y el ahí es principio de comunicación. donde Force extrae su principio de justificación, digamos, que es una variación del principio de comunicación. No Sí, está inventando la pólvora. inventando nada nuevo, ¿no? En cambio, es cierto, digamos, lo que dice Habermas, la jugada de Kant, porque Kant lo que hace es eh, toma la doctrina del derecho natural moderno y le añade su metafísica trascendental. Mm, Es, y es en ese sentido que puede entenderse la libertad interna y la libertad externa como dos libertades eh, que, que conviven, pero que no se originan mutuamente, que no tienen una fuente común, claro, claro. ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es el principio de igualdad, es cómo se llama, es básicamente no tengo derecho a imponer una carga sobre el otro si no estoy dispuesto a aceptar esa misma carga para mí mismo, ¿no? Y el principio de dependencia es lo que se llama el estado ¿cómo se llama? El Estado de Derecho, ¿no? El estado de derecho, sí. Claro, así pues. El imperio de la ley, ¿no? El imperio de la ley. El imperio de la ley. Claro que eso es importante porque en cierto modo retoma un elemento propio de la teoría constitucional que surge en el siglo XVI.
Es decir, antes, digamos, en el siglo XIV, siglo XV, por ejemplo, en el caso del príncipe de Maquiavelo, no había, ¿cómo se llama? No había Estado de Derecho. Mm. Es decir, en el sentido de que las relaciones entre las personas dentro de una sociedad no estaban regidas por la ley, no estaban regidas por un gobernante. Entonces se pasa de, ¿cómo se llama? De, del dominio, ¿no? Diferenciando dominio de dominación, ¿no? Del dominio de, ¿cómo se llama? De el gobernante al dominio de las leyes. Son las leyes las que mandan. Y no. Por eso, en un pie de página que hemos leído, dice, claro, al momento de que alguien ocupa un cargo, por la función que desempeña a través de ese cargo, tiene cierto tipo de privilegios Sí, eso me pareció también bien interesante porque ap- y termina, apenas, termina la y apenas deja el cargo, entonces los privilegios ya no lo acompañan. Los Correcto. privilegios se quedan en en la institución del cargo. Eso, no sé Sí, si querías comentar algo sobre eso. sí, esa parte me parece muy interesante porque, digamos, hacia el final, cuando él habla de forma de gobierno, habla de democracia, ¿no? Y entonces, claro, hay una crítica a la democracia, pero en realidad el principio democrático está en estos dos puntos, ¿no? En el principio de dependencia de todos de una legislación común y en el de la igualdad, ante la igualdad de todos los miembros de una sociedad civil. Ahí está. Es decir, lo que está, digamos, lo que se socava con esos dos principios son las diferencias, eh, digámoslo así, de estatuto jurídico, ¿no? Es decir, no hay eh, superiores, inferiores, sino que incluso el príncipe está sometido a la ley como el más importante servidor, Ujú, ¿no? Es decir, como claro, la idea del mandato, esto que se dice normalmente, ¿no? Cuando se habla del primer mandatario de la nación. Y yo creo que mucha gente escucha eso y no entiende realmente el sentido de eso, ¿no? Es decir, en un contrato, eso tiene que ver son partes de un contrato, el contrato de mandato. Y una parte de ese contrato es el mandante y el otro es el mandatario. El mandatario es el que hace lo que el mandante le ha pedido que haga, a cambio, por supuesto, de alguna contraprestación o lo que sea. Entonces, cuando se habla ¿no? del primer ministro o del presidente como del primer mandatario de la nación, lo que se está queriendo decir es, ese es el que está, digamos, al servicio, pero es ¿no? el que tiene mayor responsabilidad respecto de las leyes comunes. Y eso está acá ya en Kant, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, a pesar de que, claro, o sea, no a pesar, pero digo, fuera de esta mención hacia el final del artículo sobre la democracia, él está suscribiendo los principios de la democracia moderna, ¿no? Y además, mucho antes de eh, Benjamin Constant, que él también tiene una reflexión profunda sobre la Constitución, ¿no? Sobre la voluntad general y sobre los derechos individuales, ¿no? Eso será siglo XIX. Ya aquí hay están puestos los principios de la libertad, ¿no? La sujeción a la legislación común y de la igualdad política, ¿no? ujú.
Sí, y el otro elemento es, claro, la distinción entre forma de imperio y forma de gobierno, ¿no? Mm. Y ahí, ¿cómo se llama? Claro, eh, lo importante allí es que la forma de gobierno republicana incluye la distinción entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso también me parece bien interesante. Hay una, para empezar, yo me confundí hace un momento, dije que la forma de gobierno era la de dominación. ¿No? Cuando habla de la autocracia, la aristocracia y la democracia, se está refiriendo a formas de dominación, ¿no? ¿Quién es el Sí. que ¿no? detenta sí, detenta el poder? Pero en forma de gobierno está o bien es republicana o bien es despotismo. Y claro, lo que él está diciendo básicamente es, necesitamos separación de poderes, el ejecutivo no puede ser el mismo que el legislativo, pero eso es básicamente lo que constituye una persona moral, ¿no? La separación entre una autoridad ¿no? que se da a sí misma reglas, y esa es la voluntad pura en la fundamentación. Por eso la fundamentación, dice Rawls, es la doctrina de la voluntad pura, y una voluntad empírica, que es la que se conforma, ¿no? Ujú. La que obedece a la voluntad pura. Entonces, básicamente, el republicanismo es la forma jurídica que adopta la personalidad moral. Ujú. Ahí yo he visto eso y digo, ahí hay una cosa muy sistemática, ¿no? Igual que con este tema de las ideas regulativas. Sí, sí. Claro, y una cosa que hay que destacar, que la vez pasada cuando estábamos estudiando el texto hace un par de años, Alan marcó, es que normalmente uno piensa que el republicanismo es lo opuesto a la monarquía, ¿no? ¿Cómo se llama? En el manual se presenta de esa forma, ¿no? Ujú. Pero claro, lo que dice Kant es, ese no es el asunto. Puede haber, ¿cómo se llama? Claro, en la época de Kant seguramente no había presidentes, No, claro, eran no había príncipes. príncipes, etcétera, monarcas, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es una monarquía es donde gobierna uno. Es decir, el poder ejecutivo recae en una persona Claro. y el poder legislativo, bien, ¿cómo se llama? Recae en el pueblo, digamos, en los ciudadanos. Y claro, en una voluntad general constituida por los principios del republicanismo. Ujú, Claro, eso es interesante porque luego, claro, en sus precisiones dice, por eso es que el modo de dominio democrático es más difícil, ¿no? Que sea republicano, porque como todos tienen, ¿no? Digamos, la capacidad para tomar decisiones, entonces la coordinación es muy difícil. En cambio, es mucho más sencilla si fuera uno el que debe tomar acción, pero la legislación es tarea de otro. Y si, y si la legislación recae en la misma persona que ejecuta las acciones, entonces ya estamos en un despotismo, pues, ¿no? Porque no hay separación. claro. Entonces ahí hay un elemento, digamos, la acción, digamos, del mandatario es conforme a derecho, Es conforme a derecho. ¿no? Es decir, tiene reglas. Tiene, digamos, tiene un margen de actuar, pero de acuerdo a reglas. Sí, claro.
Entonces, es cómo se llama, ese es el asunto, ¿no? En cambio, el poder legislativo representa el punto de vista crítico, Sí, en el sentido de cómo se llama, de que es justamente la ausencia de una especie de sustanciación del poder, ¿no? mm, A ver, no claro, sé entonces, cómo decirlo, digamos. Es decir, es el punto de vista crítico eh, no metafísico, digamos. Es decir, el poder no reside en una entidad metafísica, reside, ¿cómo se llama?, en, en la comunicación dentro del legislativo. claro, ¿No? El poder es discursivo, no es, ¿cómo se llama?, no es metafísico, no es intuitivo. claro, claro, sí. Sí, además, en la, claro, en verdad hay todo un tema que ya es histórico, digamos, ¿no? Y que va emergiendo en la articulación de la, digamos, en la configuración moderna de Estado. Eh, Está este texto famoso de este, creo que era sí, era polaco, Kantorowicz, Mm, los dos cuerpos del rey. Entonces, claro, digamos, el derecho constitucional ha tenido como muchos problemas para poder hacer esta diferencia entre el príncipe que se supone investido por una autoridad divina y el Estado. Entonces, claro, tenían estos problemas de qué pasa cuando el príncipe se compra una casa. ¿La casa es del Estado o la casa es del príncipe? ¿No? Y también, ¿no? Si la voluntad del príncipe es como vicaria de este poder divino, ¿qué pasa con la ley que emite el príncipe cuando muere? ¿Sigue vigente en el tiempo o también muere junto con el príncipe? Entonces, todas estas doctrinas de los dos cuerpos del rey y todo eso empezaron a aparecer precisamente porque había una imposibilidad casi, casi operativa, ¿no? Entonces, aquí me parece que Kant recoge en cierto modo ese debate que es largo, pues, y que es incluso más antiguo que el propio Hobbes. Y claro, aquí ya se distinguen muy, muy claramente, ¿no? De dónde emana el poder, además. El poder emana de esta voluntad, ¿no? Esta voluntad colegislativa, ujú. ¿no? Etcétera, etcétera. Y en, y Claro, en, y en realidad el príncipe ha quedado reducido a un funcionario. claro, en la doctrina del derecho va a utilizar el término voluntad unificada del pueblo. Mm. Es decir, el poder legislativo es la voluntad unificada del pueblo. Bueno, ahí hay una huella de Rousseau, ¿no? De la voluntad general. Sí, claro, también. Ujú. Pero, claro, esa idea supone esa unificación no es, ¿cómo se llama? No es, no supone la ausencia de debate interno. En Kant, claro. Kant. Sí. Pero yo creo que Rousseau tampoco, ¿ah? No sé si Bueno, pero claro, de Rousseau lo repente, presenta muy, muy, muy escuetamente en el muy fondo, digamos, escuetamente. ¿no? Pero, Pero por ejemplo, en el constitucionalismo del siglo XIX se pensó que eso era como muy peligroso y entonces
había que aclarar de entrada que los individuos tenían derechos incluso contra el Estado, no solamente contra particulares, unos, ¿no? Entre otros, sino también contra el Estado. Entonces, la moderna teoría constitucional precisa, además, que haya una constitución explícita con derechos civiles y políticos como garantizados. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con el peligro que representa eh, Rousseau. Ahora, ese es un peligro que ven algunos, porque, por ejemplo, en la misma época, son contemporáneos, Hegel no hace ninguna distinción de ese estilo en su sistema de leticidad, ¿no? Sino que más bien es el Estado la última, ¿no? configuración que toma el espíritu objetivo, ¿no? Entonces, Ujú. claro, ahí, por ejemplo, por eso digo que en esa época todavía, digamos, eh, sobre ese tema no hay unanimidad, al menos en estos dos pensadores. Bueno, tampoco ahora, digamos, es porque, por ejemplo, con el siglo XX, ¿no? Porque Berlín va a seguir utilizando ese mismo ataque contra Rousseau, ¿no? Mm. Eh, pero, claro, y Berlín también utiliza ese mismo argumento contra Kant. Sí, sí, tiene una crítica en contra de todos Dos los concepciones conceptos de de... libertad. Sí, 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 o sea, claro. contra todos los conceptos de libertad que sean una especie de, hagan una escisión entre una voluntad empírica y una supuesta voluntad libre. Ese es su Ujú. problema, porque claro, él lo que dice es la consecuencia a la que nos puede llevar esa distinción es que en nombre de esa supuesta voluntad libre, yo te obligue a ti, a tu voluntad empírica, a, a adoptar prácticas que tú no quieres consentir. Y yo Claro, puedo decir, pero te estoy haciendo libre. sí. Entonces, que es, ahí detrás está la idea liberal de libertad, ¿no? Es Sí, como se llama el no, ¿cómo se llama? No interferencia, ¿no? no interferencia, sí, No correcto. estar interferido. Entonces, ¿cómo se llama? Esa es la concepción de libertad que está ahí detrás, ¿no? Claro, y además, pero es como bien, o sea, a mí se me antoja como muy chata para un filósofo De la del talla. nivel del nivel de Isaiah Berlin. Porque, o sea, por ejemplo, cuando Honneth presenta en el derecho de libertad sus tres concepciones sobre la libertad, habla de la libertad reflexiva y habla de Kant, de Herder, claro, eso, ¿no? O sea, digamos, lo presenta de manera mucho más interesante y uno dice, claro, digamos, entonces parece que ahí hay sí, un compromiso que él ya tiene, pues, ¿no? Que es un compromiso casi político. O sea, él Bueno, está una cuestión, traumatizado con es una cuestión idiosincrática de Berlín, idiosincrasia. porque Berlín trata de diferenciarse del sistema soviético, ¿no? Correcto, sí, ahí hay un problema con Entonces, bueno, ¿cómo sí, se con ese llama? marxismo. Su alergia contra la izquierda soviética no, no le ha permitido reflexionar suficientemente sobre ese tema, ¿no? Sí, sí. Sí, pues porque en verdad mete a varios en el mismo saco, ¿no? A Kant, a Spinoza, a Hegel, Ujú. eh, y todos son sospechosos de lo A mismo. Aristóteles, a Hannah Sí, Arendt, pues en consecuencia también podrían meter a Aristóteles ahí. claro, sí. Y avanzando un poco más, entonces aparece la idea de que el Estado republicano, la diferencia entre el Estado republicano y el Estado despótico es que el Estado republicano tiene una forma, el despótico es amorfo, es amorfo.
pero además en el Estado republicano, también tiene la diferencia entre uno y el otro también hay una estética particular y hay, ¿cómo se llama? Una posición frente a la guerra particular, ¿no? Mm, La estética es, claro, la estética del Estado despótico es el de los grandes, del gran boato, ¿no? De los grandes palacios, etcétera. Hay claro. una película antigua que se llamaba El Arca Rusa, Ah, gran que película, es, sí. ¿cómo se llama? Que es toda la estética, digamos, despótica, ¿no? Monárquico-despótica, ¿no? Sí, de esta emperatriz rusa, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, pero claro, que Sí, tenía esta pretensión tenía pretensión de coleccionar arte, bellas artes, ¿no? claro. En cambio, ¿cómo se llama? La estética republicana es sobria, Correcto, sí. es sobriedad, digamos, mínima, ¿no? Ujú. No es boato, no es excesiva, no es hibris, ¿no? Sino es más bien sobriedad. Y Sí, claro. respecto, sí, Ah, sí, habla de una suerte de humillación, ¿no? Claro, dice, es equivocado el que aquellas deban enorgullecerse al propietario, perdón, al propietario de las tierras y deberían más bien humillarlo en su alma, si es que tiene entendimiento y piensa que ha asumido un cargo que es demasiado grande para un hombre. O sea, está hablando del funcionario del Estado republicano. Es decir, ujú, la encargatura debería representar para él una carga tan grande que no se comportara como acorde al- a la situación, ¿no? Entonces no puede, pues, asumir que es suyo, ¿no? Es suyo. Que además es parte de lo que pasa en la época, ¿no? O sea, en la corte francesa se compran. O sea, el funcionario público es alguien que compra el cargo, ¿no? ujú, claro, 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 y eso, ¿cómo se llama? No es republicano, en realidad, No, pues, no es hasta republicano, ahora, hasta ahora sigue pasando, pero sí. Y por otro lado, por el caso de la guerra, claro, son los mismos ciudadanos los que, ¿cómo se llama? Los que deciden. correcto. En Entonces ellos, cambio, en el estado despótico es ¿cómo se llama? Es el déspota quien, quien no considera a las personas que están en su territorio como ciudadanos, sino como sus siervos y los manda a la guerra. claro, Ellos no deciden, digamos, y el que decide no va a la guerra. Es claro, en esa situación la paz importa poco, claro, la guerra es sencilla, ¿no? claro. Es decir, no hay una instancia reflexiva respecto de la guerra, sino simplemente la búsqueda estratégica de un solo individuo, ¿no? De incrementar su poderío personal, ¿no? Mm, claro, ese es su arbitrio, ¿no? Están, Claro, es otra vez la idea de, ¿cómo se llama? De incrementar su potencial de influencia, ¿no? correcto, Pero la guerra es como una especie de forma de incrementar influencia
a través de de la violencia, ¿no? Mm. Y la paz sería una forma de estabilizar la influencia. Claro, pero es una consecuencia necesaria de la autolegislación social, digamos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? O sea, digamos, no es una feliz ocurrencia, digamos, no es una casualidad el cese de las hostilidades, que eso es lo que, no, digamos, si es que pasa, es lo que, esa es la naturaleza que tiene, por ejemplo, en estado de naturaleza, ¿no? Em, pero me recuerda mucho también este ejemplo que pone Petit, ¿no? Es decir, em, el amo bondadoso es aquel que te tiene dominado, pero no te interfiere. Entonces, claro, te deja hacer y deshacer a tu antojo, ¿no? Pero cuando él decide arbitrariamente, entonces nuevamente estás bajo su yugo. Ujú. Claro, claro. Bien, bien. Bueno, ¿cómo se llama? No sé si hay alguna cosa más que comentar en este primer artículo. Mm. Sí, sobre el tema de la democracia como forma de dominación, em, es una buena descripción de Estado neoliberal, dice. Em, yo estaba pensando, claro, que además Kant aquí añade la idea de que necesariamente debe ser un Estado representativo, ¿no? Porque claro, el gobierno efectivo de todos, que sería la idea de democracia, em, nunca, esto es bien interesante, ¿no? Dice, nunca es el gobierno de todos, sino que termina siendo el gobierno de todos contra uno o unos pocos. ¿No? Porque, por eso, esto que comentaba sobre esta revisión de la intuición de Rousseau, claro, yo creo que cuando Kant dice eso, está pensando que la voluntad general no puede convertirse en eso, en una especie de subsunción de las voluntades particulares. Eh, entonces, esta idea de que tiene que ser representativo, con lo cual, claro, el gobierno se ejerce a través de autoridades electas que constituyen además pues estas dos instancias, ¿no? Legislativo, ejecutivo. Eh, claro, lo que está tratando de prevenir es ya esta suerte de, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo un potencial totalitarismo, ¿no? Pero que este es lo que está en germen en esta idea de Rousseau de voluntad general. Eh, con lo cual su idea de una voluntad legislativa tiene que ser necesariamente pues deliberativa, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, no sé si tenemos algún otro comentario. No sé si alguno de los demás tiene alguna cosa que comentar.
Yo estoy medio preocupado con mi lectura de Kant. Bueno, no preocupado. Siento que por momentos, aparece la libertad positiva, esta de Berlín, y por momentos la libertad, que es republicana, pero es negativa, a la vez que es la de no dominación de la que hablaba Petit también. Este, no sé si sienten, o si ustedes en la lectura o en partes, sienten como que hay un poco de ambos por momentos. Pero yo te preguntaría en qué partes ves esta idea de libertad positiva, pero en ese sentido como peligroso. No, no peligroso, pero digo como que, sobre todo en la parte de la autonomía, cuando se refiere a ciertas cuestiones de autonomía, siento que hay como que ese enfoque, ¿no? Mm, ¿Qué entiendes por autonomía? También estoy en una confusión interna en ese tema. claro, Este, Porque autonomía, Kant lo entiende como la capacidad de darse leyes. claro, tu propia ley. sí, en ese sentido el Estado sería autónomo, pero eso no significa, o sea, la idea de la libertad positiva es la idea de la libertad como autodominio, que Claro. es el horizonte de la forma de dominio, ¿no? Por Ajá. eso, o sea, digamos, Claro, ahí me parece que es, tal vez estoy confundiendo forma de dominio con forma de gobierno, que también Kant los distingue también. A Un ver, poquito. libertad como autodominio, ¿qué implica eso? para Berlin, la libertad como autodominio implica no solo la libertad de estar como exento de cualquier interferencia externa, sino la libertad para poder eh, decidir qué proyecto de vida buena, tanto sea pues individual, ¿no? O colectiva, vamos a adoptar. Ya, esa es Entonces, como se llama, ese es Aristóteles, la idea del bien común, correcto. la idea del bien común. Ya, bueno, en Kant no hay algo así, no hay una teoría del bien común, porque lo que hay es una teoría de la primacía de la libertad, Sí, ¿no? Digamos, el Estado no se organiza para el bienestar, sino para garantizar la libertad. Y Kant entiende la libertad como autonomía. autonomía, Autonomía correcto. significa la capacidad de darse leyes a uno mismo, siguiendo las reglas de la razón, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo se llama? La autonomía moral es esa, y se expresa en el imperativo categórico. Y la autonomía, ¿cómo se llama? Eh, y la autonomía jurídica es la capacidad de obedecer solo aquellas leyes a las que podría dar mi propio consentimiento. Entonces, ese es como se llama, esa es la concepción de libertad que tiene. Y esa concepción es liberal, mejor dicho, es republicana. republicana, sí. Porque digamos, no hay, eh, no hay ningún momento en los dos conceptos de autonomía en donde se prescinda de una legislación, ¿no? Una legislación racional en el caso de la autonomía moral y una colegislación en el caso de un Estado civil. Eh, Berlin, o sea, piensa que la libertad positiva es potencialmente peligrosa porque ese proyecto común tú lo puedes llenar con cualquier cosa. Entonces,
digamos, si uno piensa, Kant tiene una cosa así como libertad positiva, la idea de hacerse dueño de uno mismo. En cierto sentido, sí, pero no se trata de una especie de bien común. Se trata más bien de la idea de obtener autonomía de la voluntad. Em, Claro, pero ahí yo creo que Berlin sospecha de, sobre todo del marxismo, ¿no? Es decir, el marxismo, como tiene esta narrativa en donde la historia eh, muestra cuáles son, pues, las leyes económicas como el sustrato, ¿no? Entonces, claro, hay una especie como de horizonte de emancipación. Y de repente tú en tu situación empírica no eres consciente de ese proceso. Entonces, no, lo que va a hacer la vanguardia es liberarte a ti, ¿no? Claro, eso es lo Em, que te llama dotarte de conciencia de clase, ¿no? Correcto. Es Entonces, la tarea del partido. es la tarea del partido. Entonces, claro, claro, y se tomarán todas las disposiciones que hay que tomarse para llegar a ese horizonte de emancipación, aunque a ti te parezca que eso viola tu libertad. Entonces, ese es el peligro que yo veo que este, está en la cabeza de Berlín. Pero, por ejemplo, si yo dijera, bueno, ahora nosotros hablamos de educación para la autonomía, ¿no? Claro, entonces nosotros les pedimos a los estudiantes que lean, por ejemplo, ¿no? Y los estudiantes evidentemente no quieren hacer el esfuerzo, les cuesta, o les parece molesto, ¿no? Si de ellos dependiera, no lo harían, ¿no? Entonces, claro, y sin embargo, si uno puede decir, bueno, ya, si hay un horizonte de voluntad libre en ese sentido, en el sentido en el que tu voluntad empírica no puede verla, y entonces hay que conformar de alguna manera tu conducta. Sería ese, o sea, sería solamente no quieras, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo ahí, por eso digo, me parece que meter eso en el mismo saco que lo de Marx y Hegel es, no veo, Y bueno, hay que aclarar un poco esto, digamos. Es decir, eh, que, claro, a ver, Force tiene un artículo sobre la concepción republicana de Kant, ¿no? Y ahí queda muy claro en ese artículo cómo, por un lado, Petit presenta cómo se llama una concepción de republicanismo como libertad como no dominación. Y Petit señala que la libertad como no dominación es una libertad negativa número 2. La libertad como no interferencia es libertad negativa número 1. Entonces es negativa porque se presenta como negación de la dominación. ¿Ok? En cambio, en Kant es un republicanismo, pero que tiene una concepción positiva de libertad, pero no es la concepción positiva de libertad que Berlin está presentando. correcto, sí. No es, ¿cómo se llama? No es ni Hannah Arendt, ni, ¿cómo se llama? Ni Aristóteles, sino que no está definida como no dominación, está definida como autonomía, el término de autonomía. Es decir, la capacidad de autolegislarse individualmente o ser colegislador de la ley, pero no en búsqueda de un proyecto común compartido. Es decir, la Sí, libertad positiva se define como un
la búsqueda de un proyecto común compartido. En cambio, libertad republicana positiva de Kant se define más bien como la defensa, como el principio de la libertad como eje rector de las relaciones políticas y como libertad entendida como autolegislación o colegislación. En cambio, la libertad negativa, es decir, la liberal, es como se llama, se entiende como no interferencia, y la libertad negativa dentro del republicanismo, que sería la de Petit, se entiende como no dominación. Entonces hay una diferencia entre no dominación y autonomía. Claro, y por eso, cómo se llama la influencia? No solamente afecta la libertad como no dominación, sino afecta también la libertad entendida como autonomía. Mm. Sí, Claro, sí. lo que hace Force es conectar la concepción republicana de Kant con sus dos imágenes de la justicia. Y ahí, ¿cómo se llama? La segunda imagen de la justicia no se centra en los bienes, sino se centra en el tipo de relaciones. Y no es teleológica, sino es deontológica. Es una concepción deontológica de la acción. Sí, pero quisiera retomar desde ahí porque hay una cosa bien importante, porque Ángel hace un rato preguntó si a él le parecía que a veces Kant era liberal y a veces le parecía que era republicano. Y yo diría, es republicano en un sentido muy distintivo, porque a diferencia del liberalismo, en el que el énfasis es en la no interferencia, pero además es en la atomización, ¿no? Es decir, somos sujetos aislados y en la medida en que no nos interfiramos mutuamente, somos más libres. En cambio, en Kant, la libertad solo se vehicula a través de la ley. Y la ley no es solo una imposición externa, es el primer paso de un sujeto colectivo, pero es digamos, no hay densidad eh, que nos derive en una cosa, pues, como del bien común, una cosa densa, ¿no? Pero es el primer paso, es decir, es la idea de un nosotros en relaciones eh, morales o en relaciones jurídicas, que Claro. digamos, es el mínimo, pero no es que estemos atomizados, de alguna manera, pues hemos salido de la atomización ya, porque nos hemos constituido como un cuerpo, pero no hay nada en Kant que nos derive hacia una cosa de libertad positiva, así en sentido como más aristotélico, hegeliano, etc. Ahora, ¿por qué quiero señalar esto y quiero hacer énfasis en eso? Porque el comunitarismo se queja de liberalismo precisamente en que no hay lazos y entonces los sujetos atomizados no tienen eh, Lazos motivaciones, éticos. Claro. lazos éticos, motivaciones para participar de un proyecto. Y entonces lo que hay que hacer es ir al proyecto, ¿no? Ir al sueño colectivo. Y necesitamos, pues, ¿no? Como en este texto de Robert Vela, hábitos del corazón. Eso por un lado. Y por otro lado, los liberales se quejan del comunitarismo, etcétera, etcétera, porque ese supuesto proyecto compartido nunca es, pues, completamente compartido. Y entonces siempre impondrá cargas en aquellos sujetos que no participen del proyecto, que no quieran
o que no estén estimulados, ¿no? No se representen en ese proyecto. Entonces, ese debate, yo creo que se zanjó, pero se zanjó con esta idea de que el republicanismo sí puede articularnos, pero en un sentido muy elemental, ¿no? Que además es el mismo sentido elemental en el que nos vincula la moralidad, ¿no? La moralidad no es una cuestión pues solipsista, no es considerarnos a todos como miembros de lo que Korsgaard llama el partido de la humanidad. Es un tipo de relación que no tiene pues los colores del bien común, ¿no? Pero no hay atomismo. Entonces, ahí yo creo que Kant no es liberal, Ujú. ¿no? O sea, escapa de ese problema. Bueno, ahí queda claro, por ejemplo, en el texto, en el estudio que hace Honor O'Neill sobre el uso público de la razón, ¿no? Porque la concepción liberal es, ¿cómo se llama? Que yo tengo el- la libertad de tener mis creencias. Correcto. En cambio, ¿cómo se llama el uso público de la razón de Kant? Es la libertad para comunicar. La libertad para comunicar es, ¿cómo se llama? Ese, el permiso, digamos, es la libertad, digamos, si se Kant, ¿no? Digamos, el Estado, el gobernante tiene que permitir la libertad de comunicación. Es la libertad más, ¿cómo se llama? Más inocente, más inocua, pero que permita que la gente se comunique, que haga el uso público de su razón. Pero la comunicación, entonces, supone La la, condición del pensamiento, dice. la condición de ¿No? pensamiento, Claro, pero lo- supone también, ¿cómo se llama? La, exponer mis ideas en el ámbito público para que puedan ser cuestionadas o correcto, examinadas por el otro. En cambio, el liberalismo, desde, ¿cómo se llama? En su base originaria en Locke, por ejemplo, eh, no permite que las ideas sean examinadas. Uno tiene derecho a creer lo que quiera, sin dar cuenta a nadie. Es por eso, ¿cómo se llama? Que para poder colocar un freno a, ¿cómo se llama? A ideas como el nazismo, etcétera, tienen que, tienen que recurrir, ¿cómo se llama? A la paradoja de Popper, ¿no? claro. La paradoja Algo de así. Popper es, ¿cómo se llama? Una sociedad liberal no puede permitirlo todo porque permitir la intolerancia destruye la propia libertad. Claro. En todos los demás casos, En todos los demás casos sí se permite sí se cualquier permite. cosa. Claro, ese es yo mientras también veía, estaba pensando en eso, ¿no? Claro, Pero claro, y ese es el tipo de idea, por ejemplo, que Rosa María Palacios defiende, ¿no? claro, ella, su posición es liberal en ese sentido, ¿no? O sea, claro, excepto el nazismo, en realidad luego Uno hay, puede digamos, pensar todo lo que quiere, digamos, pero en cambio lo que dice Kant, y esto lo reafirma después Korsgaard, mejor dicho, O'Neill, es uno tiene la obligación de exponer sus creencias a la crítica. correcto, correcto. Pero además, en este opúsculo al que te estás refiriendo, dice Kant, claro, las personas y incluso los intelectuales pueden creer
que cuando se les confisca la libertad de expresión, todavía les queda la libertad de pensamiento. Y él dice, se equivocan, señores. Sin libertad de expresión no se puede pensar, Ujú. ¿no? Entonces es muy interesante que para Kant haya una como, está como trabado, ¿no? El asunto Claro, es el pensamiento es comunicativo. correcto, es Ese es, discursivo. pero claro, aquí hay una teoría de la comunicación que es muy diferente a la de Habermas. Sí. Es diferente a la de Habermas. Y quien ha recogido mejor esa teoría de la comunicación es O'Neill. Mm, O'Neill, ¿cómo se llama? Ha basado todo su trabajo en esa teoría kantiana de la comunicación. Porque, ¿cómo se llama? Porque no es, y está basada justamente en el texto de Kant, es decir, en el texto de que es la ilustración. mm. Sí, pero me parece muy interesante lo que ha surgido, ¿no? Es, digamos, el debate, porque aclara maneras Claro, entonces, entre... esa idea, esa teoría de la comunicación es la que habita en el poder legislativo. Sí, 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 Es decir, el poder legislativo es atravesado por esa teoría. Y es, y es por eso que es un punto de vista crítico. Es el terreno de la crítica. Bueno, de hecho, en cierto modo, eh, es, es la distinción crítica entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Digamos, esa distinción es crítica también, ¿no? Mm, mm. En el ¿Qué es sentido la que... de la crítica de razón pura. Sí, sí, sí. Sí. Mm, Fenómeno y númeno, ¿no? Es decir, el aspecto numenal es el poder legislativo y el aspecto fenoménico es, ¿cómo se llama? Es el poder ejecutivo. correcto, sí. La ley y la conducta, ¿no? Claro, y la conducta informada por la ley, ¿no? Informada por la ley. Mm, Bien, bueno, es demasiada metafísica. Nos quedamos aquí, me parece, ya son casi las 9. de acuerdo, de acuerdo. Una consulta puntual, dice él. Sí, Alan, Debe ¿y qué estar en tipo la de libertad copia? abierta y sus enemigos. Sí, La sociedad abierta y sus enemigos, perdón. Pero y- vean la entrevista bueno, no la entrevista, ¿no? El evento. sí, sí, la participación de Rosa María Palacios. Sí, sigo creyendo que Kant también es liberal, pero lo vemos la próxima. Y bueno, lo que pasa es que durante los años 60 y 70, como no había una teoría tan clara sobre el republicanismo, todos hablaban de Kant como un liberal. Mm, Pero ahora ya ha quedado más claro, digamos. De hecho, ¿cómo se llama? La idea es que Kant defiende la forma republicana de gobierno.
Y eso, ¿cómo se llama? Y eso ya, a menos de que él esté equivocado respecto de sí mismo, digamos, de lo que está, que crea que defiende una cosa cuando defiende otra. Pero eso lo veremos pues conforme avancemos con el texto, ¿no? De acuerdo. Bien, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos ya en 15 días. Listo. Muchas gracias. Bien, gracias.